Después de la primera casa de Aries, tienes que pasar por las casas de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Solo así podrán llegar a la casa del maestro. Una de las sagas más representativas e importantes de esta franquicia, por no decir quizás que es la más trascendente, es sin lugar a dudas la saga de las 12 casas. Este arco trajo diversos debates y análisis en base a lo que representa para la franquicia, y en este video eso es lo que intentaré hacer. Analizaremos en base a los sucesos del anime y del manga todas las bases que esta dejó para el futuro de la franquicia. Sin dudas una saga que dejó mucho material para analizar y que al pasar los años los fanáticos de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, seguimos amando y hasta por lo menos en mi caso la seguimos viendo con las mismas ganas y emoción que la primera vez. Y seguimos descubriendo conceptos y elementos de lo más interesante que a primera vista quizás no nos hubiéramos dado cuenta. Para entrar mejor en contexto hay que explicar el por qué se origina dicha saga, sus batallas y su introducción. Y para esto, primero tenemos que analizar cómo funciona el santuario. Saga de Géminis había asesinado al anterior patriarca para suceder su lugar, porque en su momento Aioros de Sagitario había sido el elegido por su santidad para ser su dichoso sucesor. Y esto por supuesto no le cayó nada bien al caballero de Géminis, que como ya sabemos tiene dos personalidades, la cara buena y la cara mala, que si lo vemos de otra forma podríamos decir que esto no es tan así, como lo parece a simple vista. Y si te digo que Saga no era realmente tan malo como parecía, y que la contraparte que nosotros vemos como el villano no lo era realmente. El origen de sus acciones va mucho más allá de solo querer tener más poder. Él tenía una forma diferente de ver las cosas, que no todos podían comprender. Saga cree que el mundo donde vivimos es un mundo duro y cruel, donde el que no tiene poder no puede vivir. El fuerte domina al débil. Saga comprendía que la Tierra podía ser objetivo de los demás dioses y su absoluta destrucción, tanto como lo son Zeus, Poseidón, Ares e incluso el mismo Hades. Y él pensaba que Atena no era la indicada para llevar al santuario y a los caballeros adelante en esta batalla. Creía que era una diosa muy débil para afrontar todo esto. Saga no es malvado, él pensaba que él tenía la responsabilidad de hacer entender este mensaje y salvar a la humanidad de lo que podría venir. Él piensa que el poder es lo más importante, incluso que la misma justicia, y eso habla por el hecho de sus actos cometidos. Él no era el único que tenía este pensamiento, caballeros de todos los rangos compartían su pensamiento y actuaban igual bajo sus órdenes, aún sabiendo que lo que él hacía incluso podía ser visto como malvado. Tanto es así por lo que le menciona Máscara de Muerte en la cascada de los 5 picos al viejo maestro de Libra. ¿Será que la definición de justicia e injusticia cambia según sea el momento adecuado? Tanto así que la historia siempre lo ha probado. Lo que Arles intenta hacer ahora puede parecer maligno y feo. Pero si llega a ganar, podría parecer un acto de justicia para otros. En otras palabras, el poder lo hace justo a la vista de los demás. Si tú pierdes, entonces tú serás el injusto. El debate sobre lo que es justicia y lo que no, dependiendo de los ojos de quien lo ve. Otros caballeros también servirían a Saga sabiendo esto, como otro caballero dorado como Afrodita de Piscis, incluso el mismo Shaka de Virgo. Le era muy fiel a unas riendas de lo que podía saber. Shaka no era ningún iluso y tenía mucho conocimiento. También por supuesto podemos incluir a los caballeros de plata y a varios soldados como en el caso también de Casios. Con todo este pensamiento y de a poco se ve como la influencia del maestro, en este caso Saga, es envuelto poco a poco e influye directamente en el sistema del santuario y en todos sus caballeros que estaban a su cargo, pensando en la imagen de su Atena que ellos creían que tenía a su cargo. Todo esto por supuesto como sabemos cambia cuando una joven se revela como la dichosa diosa Atena, la que era la verdadera reencarnación de la diosa y llegó para volver a luchar contra las fuerzas del mal. Por supuesto, esto además de la dicha revelación enemistaba con Saga porque su filosofía era completamente diferente. Ella hacía hincapié en el valor, la bondad, la compasión como forma de ver a la justicia, lo contrario a lo que quería Saga por su mundo. Así es como por esta primicia se genera la guerra de las 12 casas, que en un principio parece ser como una pelea más, pero no solo es así, sino que es una guerra de ideologías. Era la guerra del poder contra la justicia,
Una guerra que más que derrotar al santuario, por el lado de los santos de bronce y Atena, se vuelve una batalla de ideología y de purificar dicho santuario de la maldad, como ellos lo ven así. Y por supuesto, a todo esto se le suma la importancia de que la verdadera Atena, es decir, la bandera de una de estas posturas, es herida de gravedad con una flecha en su pecho. Esto es lo que termina de desencadenar dicha batalla, porque en un comienzo la misión de estos caballeros era la de ir al santuario para hablar con el gran patriarca y así resolver dicho conflicto, buscando, si se quiere, la forma más pacífica. Al final de las duras batallas que tuvieron que enfrentar los santos de bronce, esto termina en un enfrentamiento final con Saga de Géminis contra Atena y sus caballeros, y además sumándole los santos dorados que eran los que quedaban de la dura batalla. Y esto haciéndole todo frente a Saga, que claramente no tenía ninguna oportunidad de vencer estando en clara desventaja. Pero aún así, sabiendo todo esto, él no intenta enfrentarlos, sino convencerlos de que su postura era la correcta. Así es su ideología del poder. Si Saga derrotaba a Seiya y a los otros caballeros, se demostraría que su poder se impone sobre la justicia, y aunque los santos dorados maten a Saga, esto desencadenaría que otros caballeros que estuvieran de su lado se rebelaran y provocaran otra guerra como un golpe de estado, para decirlo en otros términos. No importa si pareciera malvado a los ojos de algunos, mientras tengas el poder puedes hacer lo que quieras, y esto es lo que quiere decirle Saga. Él quería proteger la tierra con sus métodos. Del otro lado, al ser la victoria de Seiya junto con Atena, demostrará que era Saga el que estaba equivocado, y que aunque seas débil, si tienes las convicciones y el valor suficiente, podrás resultar al final victorioso. Y esto también está directamente relacionado con el tema del séptimo sentido, y los milagros que pueden lograr los caballeros, que no importa en qué situación adversa se encuentran, ellos podrán lograr cualquier milagro si esto se lo proponen. Es por eso que al final los santos dorados no se pueden meter en dicha pelea, porque es como decíamos, es una batalla de ideologías, los santos de la justicia contra el patriarca autoritario del poder. Quien gane será quien tenga la razón, y de esta forma solamente era como el santuario podía ser purificado, con la victoria de Seiya y la de Atena. En una de las últimas escenas podemos ver a un Seiya totalmente destruido físicamente y sin ninguno de sus sentidos, prácticamente un muerto viviente, que se sigue levantando porque esto demostraría qué ideología es la que prevalecerá, y ante las palabras de Saga enfrentándose ante todos los ojos que están presentes. Seiya se vuelve a levantar demostrando el poder de la diosa Atena y del máximo cosmos, que se puede alcanzar para lograr cualquier milagro, el séptimo sentido. Este es un gran mensaje también, demostrando que no importa las adversidades que tengas enfrente, siempre puedes dar un poco más de ti mismo, y siendo apoyado por las personas que siempre estuvieron a tu lado. Es por eso que el último golpe que da Seiya juntando todas sus fuerzas representa esto justamente, el cómo a pesar de tener todo en su contra, se siguió levantando y siguió luchando. Pese a que en términos de poder, él nunca hubiera podido ganarle solo, pero ese es el punto, él no estaba solo. Seiya tenía la ayuda de todos sus compañeros hermanos de bronce y de su diosa Atena, apoyándolo. Y esto era la victoria de ellos, una victoria simbólica y mental, y no solo física del combate en sí. La ideología de la justicia había vencido al poder autoritario de Saga, y es por eso que fueron los vencedores contra toda la lógica. Representa que el poder jamás podrá contra la justicia, su justicia. Esto quiebra a Saga y su ideología con ese golpe final, y Atena es quien lo hace, aclamándose como la vencedora de esta dura batalla. Saga se termina suicidando en un último acto de desesperación, y así aceptando finalmente su derrota. Y antes de lastimar a la diosa, deja un último acto demostrando que se había equivocado, y que se arrepiente de sus actos. Su poder no pudo contra la justicia de Atena. Él se había equivocado, o eso es lo que nos podemos imaginar al ver todo esto. ¿Quién era el que tenía razón? ¿Saga con su forma de ver las cosas pensando que el poder podía solucionar cualquier cosa? ¿O los santos de bronce llevados por la verdadera Atena, quienes eran los portadores de la bondad y la justicia como estandarte? Pese a la victoria de los protagonistas, podemos ver cómo incluso después hay quienes seguían apoyando esta voluntad que había quedado de Saga, pese a que éste se había arrepentido de sus actos y se terminó suicidando. Máscara de Muerte y Afrodita, por ejemplo, siempre lo siguieron a pesar de todo, y sabiendo que era lo que hacía. Y así podemos seguir con muchos más ejemplos, como lo fueron otros caballeros de diferentes rangos, otros enemigos que tuvieron Seiya y sus amigos, y hasta el hermano de Saga, Kanon. Tuvo también ideologías similares. Cuando estos dos hermanos se nos lo muestra teniendo una discusión en el Caos Unión,
Kanon le dice claramente a su hermano que sabe que tiene un lado malvado y que quiere rebelarse contra Athena y ser el salvador de este mundo con el poder. Y él le dice que estaría dispuesto a ayudarlo. Después pasa lo que todos ya conocemos. Saga encierra a su hermano para que se arrepienta de sus pecados, pero este está seguro que su lado malvado será el que se terminará apoderando de él, y será quien iniciará la guerra contra el santuario. Luego Kanon mismo es quien lidera la rebelión contra Poseidón, y él mismo pretende engañar al dios de los mares para ser el más poderoso y así derrotar a quien sea que se oponga a su forma de ver el mundo ante sus ojos. A pesar de que siempre los caballeros del Zodíaco fueron los vencedores, es decir, la justicia y su ideología siempre hasta el momento fueron las vencedoras, se puede ver como siempre se aparece alguien que puede mostrar lo contrario, y que ellos son los que están equivocados. Si a pesar de sus insaciables batallas a muerte por salvar la tierra, siguen apareciendo enemigos cada vez más poderosos y hasta teniendo que enfrentarse a todos los dioses. ¿Por qué se sigue pensando en que esta es la única forma de ver únicamente las cosas? Obviamente todo esto está atado de esta manera porque son los protagonistas y se tiene que ver en cierto punto una forma agradable de cómo se quiere solucionar cualquier conflicto. Se habla de bondad, de amistad y justicia. Pero ¿es realmente lo que nos quieren mostrar en este tipo de acontecimientos? ¿O es que nos quieren hacer ver que no solo hay un camino y hay varias formas de verlas y resolver dichos conflictos? Al final de todo son Zeus y sus amigos junto con Athena al frente quienes siempre tienen que pagar por los platos rotos de todos los demás en la Tierra, sea por el conflicto que sea con el dios de turno. Entonces, si la Tierra está siempre en problemas, ¿no será que por alguna causa u otra las cosas no estaban tan bien como pensábamos? ¿Será que la ideología de Athena no era la verdaderamente correcta? Esto por supuesto está ligado a una forma de verlo para el público porque por supuesto es un manga shonen. Y siempre la justicia y la amistad van a vencer contra lo que sea que se enfrenten. Pero es bueno destacar que incluso en este tipo de series que son por momentos muy clichés y parece que ninguna destaca mucho sobre la otra, tienen mensajes que por más allá de que uno no esté del todo de acuerdo, puede pensar un poco y analizar lo que nos quieren decir y el cómo, y que no siempre es una pelea para ver quién es el más fuerte. Las 12 casas probablemente sea el arco insignia de esta franquicia y por lo general el por qué todo el mundo la conoce y la ama. Por supuesto, cuando uno va creciendo, esto lo va viendo con otros ojos y le va encontrando cada vez más distintas cosas que por supuesto antes no veíamos. Es cierto que Saint Seiya no sea la mejor serie en cuanto a estructura y narrativa. De hecho, es muy cuestionable en varios de estos aspectos y si nos ponemos a analizarla profundamente, seguro le encontraremos miles de errores e incongruencias que no tienen ningún sentido o explicación coherente. En este arco, la saga se vuelve otra completamente, despega a otro nivel sin dudas. El valor que tomó es tanto que todo su reconocimiento se debe en gran parte a esta saga. No hay forma que nadie que quiera a esta franquicia lo primero que uno piense es en las 12 casas y en los Caballeros Dorados. Esto demuestra la gran importancia que este arco tuvo en lo que vendrá en importancia para la franquicia entera. También es por esto que Toei no se cansa de exprimirla de todas las formas posibles, sea con otras sagas de spin-off e incluso repitiendo siempre lo mismo hasta con una película de CGI autoconclusiva. Oh por Dios, qué asco es todo esto. Los Caballeros Dorados le dieron a la franquicia un nuevo estatus. La serie pasó de ser normal a mediocre a ser de hecho muy buenas con varios elementos interesantes y los cuales se pueden explotar de gran manera. El cómo relacionar a cada personaje con su signo característico me pareció siempre una muy buena idea, que a pesar que al día de hoy parezca algo muy normal, en su tiempo no lo era tan así. Esto te da pie a seguir avanzando con este camino, seguir explorando distintas constelaciones, distintas culturas y regiones, y para seguir expandiendo este universo de una forma muy creativa a mi parecer. Es cierto que Kurumada no es el mejor mangaka ni nada de eso, de hecho se lo critica demasiado por las pésimas tomas de decisiones que supo hacer a lo largo de su manga y cómo lo fue llevando. De hecho, yo personalmente creo que es uno de los mayores responsables de que su franquicia esté tan estancada y se limite siempre lo mismo. Algo que este mangaka supo llevar de gran manera es el dramatismo de la serie y esos momentos de mayor tensión, en los que no sabemos qué pasará. Esto es sin dudas un gran acierto que supo implementar y que hace que nosotros como espectadores podamos simpatizar más con los personajes por los momentos que los hacen vivir y cómo repercute también con los demás. Incluso esto se puede ver claramente con personajes que no son tan relevantes para la historia, pero que incluso con uno de estos momentos que estamos mencionando, se hacen que nos pensemos que quizás los queremos un poco más.
Este es el claro ejemplo de Cassius, cuando se sacrifica para salvar a Seiya en su pelea con Ayoria, que estaba siendo controlado por el hechizo del patriarca, y todo esto que lo hizo por su amada Jaina. Kurumada sabía cómo hacer que cada vez que apareciera un nuevo caballero dorado, nosotros como espectadores nos emocionemos y además de querer saber más de estos personajes, su aura de superioridad. Nos hacía emocionarnos y querer ver más ya mismo de qué era lo que iba a pasar. En este punto creo que el apartado visual y la banda sonora en el anime lo hace de una gran manera y hace que este punto que estoy resaltando mucho mejor que quizás en su versión de manga. El autor supo cómo hacer que cada oponente a su manera sea único, para que ninguna batalla sea parecida a la anterior. Esto sumándole a, como veníamos explicando, el tema del cosmos, porque si el power up, por darle un nombre, del cosmos se quedaría permanentemente cada vez que los santos de bronce llegaran al séptimo sentido, las peleas siguientes no tenían mucho sentido. Y esto fue un gran acierto por parte del mangaka, hacer de esta forma para que la tensión en las batallas contra cada santo dorado se vea como única e irrepetible, a pesar de que podía ser tanto la primera como la última de las casas del santuario. Dejando de lado todas las falencias argumentales que tiene este manga, se puede decir que el arco de las 12 casas es el arco más alto y mejor escrito a mi parecer de toda la franquicia, y la que puso en los ojos de todos a Seiya y a sus amigos, y por supuesto la que hizo que sea tan popular hasta hoy en día.